Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este lugar. Damos la bienvenida a nuestros hermanos de las diferentes iglesias que nos visitan aquí en la iglesia de Maranata. Así que sean bienvenidos a esta mini vigilia hasta las 12 de la noche. Quiero decirles, hermanos, que estudiando la palabra de Dios ni se siente el tiempo. En la casa, mi estudio personal, cuando agarro la Biblia y cuando agarro un tema que me gusta, ni siento a qué hora son las 1 de la mañana. O sea, me penetro tanto en el tema que se me olvida la noción del tiempo. Es cuando le encuentra uno sabor a la palabra. O sea, cuando un hermano se aburre escuchar la palabra, cuando un hermano le dice a usted, hermano, predique 15 minutos, significa que anda mal con Dios ese hermano. Porque cuando alguien está escuchando la palabra de Dios, el pan del cielo, ni siente cuando pasa el tiempo, porque está uno ¿qué? Concentrado en la palabra de Dios. Imaginémoslos, hermanos, en el cielo que nosotros le digamos a Jesús, Señor, predica los 15 minutos. Va que es absurdo, es ilógico. Así que, hermanos, espero que este estudio que vamos a tener, vamos a predicar en 2 ocasiones. Vamos a predicar ahora, en este momento, y vamos a predicar más noche. Así que, hermanos, espero que se concentren, vamos a deleitarlos en la palabra de Dios. Y todo va a ser para glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque permites a tus hijos estar en este lugar para poder deleitarlos con tu palabra y cantar alabanzas a tu nombre. Bendice a los hermanos que se han hecho presentes de diferentes iglesias, que este mensaje sea con poder y que pueda tocar nuestros corazones para dar fruto para la honra y gloria de tu nombre. Reconocemos, Señor, de que sin tu poder, sin ese poder de lo alto, es imposible entender tu palabra. Así que en esta ocasión invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que se haga presente, lo creemos por fe. Así que gracias a ese don maravilloso, nosotros vamos a abrir tu palabra y la vamos a predicar. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje a través del internet, que sean bendecidos a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, para los hermanos que no me conocen, mi nombre es Rafael Díaz, vengo de la iglesia de la Esperanza, Tecoluca. ¿Cuántos conocen Tecoluca? Tecoluca, entre San Vicente y Zacatecoluca. Así que yo soy miembro activo de la Iglesia Adventista de la Esperanza. Tengo un canal donde subimos todo el material sólido que predicamos. El canal se llama Apología Adventista. Si quieren ustedes crecer en conocimiento, vayan y suscríbanse al canal. ¿Sí? Hermanos, quiero que profundicemos en la Biblia. Me siento feliz, hermanos, porque hoy en la mañana estuvimos deleitándolos con los hermanos de un tema muy importante. Hablamos del levantamiento de Miguel, y este tema que vamos a estudiar sigue la secuencia. Hoy en la mañana vimos de que lo que significa el levantamiento de Miguel significa que Cristo liberta a su pueblo cuando el papado del decreto de muerte a medianoche, y también se refiere al cierre de la puerta de la gracia, y también se refiere a cuando suceda la resurrección especial de Daniel 12:2. Esos eventos giran alrededor de lo que se llama el levantamiento de Miguel, Daniel 12:1. En esta ocasión quiero que hablemos de un versículo que encontramos en Apocalipsis 16:15. Vamos a despedazar ese versículo, hermanos. En esta ocasión vamos a tener una clase. ¿Cuántos les gustan estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis, hermanos? ¿Cuántos, hermanos? Digan amén, sin miedo, digan amén. No tengamos miedo de decir amén, hermanos. Cuando sea algo bíblico, diga amén. Pero díganlo con uso de razón, porque hay hermanos que dicen amén solamente por decirlo. Entonces, para que usted diga amén, tiene que estar seguro si lo que está diciendo el predicador está escrito en la palabra, porque la palabra amén significa así sea, o es verdad. Quiero que leamos Apocalipsis 3:17. Esta es una amonestación para la iglesia Laodicea. ¿Quién es Laodicea, hermanos? Nosotros somos la iglesia Laodicea, la iglesia bajo juicio, la iglesia tibia. Ahora, noten lo que se dice de esta iglesia, o sea, de nosotros.
Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo se llama esto, hermanos? Orgullo, suficiencia propia, soberbia. Noten cómo estamos. ¿Estamos mal, hermanos? ¿Sí o no? ¿Estamos mal? Sí, estamos mal. Significa que urgentemente necesitamos ¿qué? Un remedio, ¿sí? Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y noten que es lo que dice Cristo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. ¿Saben, hermanos, por qué aquí el ángel, que es Cristo, el testigo fiel y verdadero, usa esta terminología en singular? Porque si ustedes notan, este mensaje va dirigido al ángel de la iglesia Laodicea. ¿Quién es el ángel de la iglesia de Laodicea? Nosotros aplicamos en primer lugar este mensaje a la iglesia, y eso es incorrecto, porque el mensaje a la iglesia Laodicea no va primordialmente a la iglesia, sino que al ángel de la iglesia de la Odisea. Noten cómo dice Apocalipsis 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. O sea que las 7 iglesias tienen un ángel, y estas cartas van primordialmente al ángel de cada iglesia. La pregunta es: ¿quién es el que está tibio en la iglesia de la Odisea? Es el ángel, porque el mensaje va primordialmente al ángel de la iglesia en la Odisea. Yo les hago una pregunta: ¿qué simboliza el ángel en profecía? La palabra ángel es del griego angelo, significa mensajero. Pero en las profecías de Apocalipsis, la palabra ángel puede simbolizar 2 cosas: ángeles celestiales o personas como mensajeros. Por ejemplo, en Malaquías 3:1 se dice allí de Juan el Bautista: he aquí yo envío mi mensajero. Esa palabra es angelos en griego. O sea, el término ángel no solamente se aplica a los ángeles celestiales que están cerca del trono de Dios, sino también a personas como mensajeros. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista envió mensajeros a preguntar a Cristo si era él el que había de venir o esperarían otro. Esa palabra, mensajeros, es del griego angelos. O sea que el término ángel se puede aplicar a ángeles celestiales como a personas. Aquí dice que el mensaje a la iglesia de la Odisea va primordialmente al ángel. Significa que el que está tibio está primordialmente el ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién es el ángel? Según Obreros Evangélicos, agarren esta información, hermano. Obreros Evangélicos, página 13, Elena de White dice que los ángeles de las 7 iglesias están representados por los ministros y los ancianos de cada iglesia. O sea que si un líder de iglesia está tibio, ¿cómo estará la iglesia? Tibia. Tremendo, hermano. Si un ministro está dormido, ¿cómo va a estar la iglesia? Elena de White dice: predicadores dormidos que le predican a una congregación dormida. O sea que el mensaje a la iglesia, la Odisea, va primordialmente al ángel, o sea, los ministros de la iglesia. Tremendo, hermanos. Yo quisiera, hermanos, no predicar esto, pero llevo una gran responsabilidad, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Entre más conozco y no predico esto, estoy acarreándome una gran maldición sobre mí. ¿Saben cómo la Biblia le llama a los que no predican la verdad por miedo? Perros mudos que no quieren ladrar. Isaías 56, versículos 10 y 11. Sí, hermano. Una vez un hermano me dijo: hermano, no predique eso porque eso le da miedo a la iglesia. ¿Saben a quién le da miedo? Los que andan mal con Dios, a eso les da miedo. Ahora, sigamos profundizando. Si ustedes notan,
El mensaje va al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel dice, porque tú dices, está hablando al ángel, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La palabra miserable, hermanos, representa pobreza espiritual. Ciego representa que no estamos haciéndole caso a los ojos de la iglesia. ¿Saben cuáles son los ojos de la iglesia? Los profetas, el don de profecía. Estamos ciegos espiritualmente. Pobre porque nos hace falta la fe y el amor. Y desnudo, ¿qué es? Vamos a dedicar esta noche a estudiar qué significa en profecía estar desnudo. ¿Saben qué significa estar desnudo? Quiero que agarren sus Biblias y profundicen conmigo, hermanos. Porque este problema es serio con la iglesia. Nos está exhortando Cristo que somos unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Entonces queremos ver qué significa estar desnudo. Esta expresión, estar desnudo, se usa solamente una vez más en Apocalipsis. Y está en Apocalipsis 16:15. Noten. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande, ¿qué? Desnudo. Y vean su vergüenza. Hermanos, noten que dice, he aquí yo vengo como ladrón. Este versículo se le conoce como el versículo más importante de la Biblia. Este versículo es un interludio, es una interrupción que Cristo hace al ángel que está explicándole a Juan las 7 plagas. O sea que este versículo está entre la sexta y séptima plaga. Cristo interrumpe al ángel para hablar de este versículo o estas palabras. Por eso es que en algunas Biblias aparece este versículo de rojo, porque es Cristo que lo está hablando directamente. Y Cristo interrumpe al ángel para decir estas palabras. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, ¿por qué Cristo hace esa interrupción al momento de describir las plagas? ¿Por qué no lo hizo en otro lugar? Interrumpe en el mismo momento de la explicación de las 7 plagas. Y está este versículo entre la sexta y séptima plaga. ¿Están conmigo, hermanos? La sexta plaga habla del Armagedón. ¿Saben qué es el Armagedón? El Armagedón, hermanos, es la última batalla entre el bien y el mal, donde Satanás va a unir poderes políticos y religiosos para guerrear contra Cristo en la persona de sus hijos. La última gran batalla que va a ser a nivel mundial, porque Satanás se va a disputar la adoración. No es como dicen los protestantes que el Armagedón va a ser una batalla entre los israelitas, los chinos y los rusos en el monte de Megido, en el monte Carmelo. Esa es interpretación jesuita. El Armagedón es una batalla mundial que se va a desarrollar entre el bien y el mal. Pero lo interesante es que al momento que se están describiendo las plagas, se interrumpe Cristo y dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, vengo como ladrón. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos este versículo? Les voy a explicar. Lo que quiere decir aquí Cristo es de que nosotros podemos conocer todas las profecías, conocer el significado de lo que es el Armagedón, pero si no estamos vestidos con la justicia de Cristo, vamos a fracasar cuando venga el Armagedón. Porque los únicos que van a estar firmes cuando se desate el Armagedón, ¿quiénes van a ser? Los que estén vestidos y no sean hallados desnudos. Si nosotros conectamos este versículo
con el mensaje a la iglesia de la Odisea, significa que cuando suceda esto, muchos laodicenses se van a encontrar desnudos cuando Cristo venga como ladrón a la medianoche. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque esta es una clase. ¿Vamos hasta aquí bien? Hermanos, ¿qué significa estar desnudo en profecía y qué significa venir como ladrón? Para entender una cosa tenemos que entender la otra. ¿Qué significa venir como ladrón? Porque el texto dice, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Qué significa en profecía venir como ladrón? Saben que los protestantes dicen de que es el rapto secreto. Eso es erróneo. Venir como ladrón, ¿saben qué significa? Significa la forma sorpresiva en que se cerrará la puerta a la gracia. Ese día vendrá como ladrón a la medianoche. Esto no se refiere a la segunda venida de Cristo, porque los 144,000 se les va a avisar el día y la hora de la venida de Cristo, aproximadamente 7 días antes de que Cristo venga. Eso se le conoce como la casi media hora profética del séptimo sello, Apocalipsis 8:1. Pero quiero que profundicemos, hermanos, ¿qué significa en profecía venir como ladrón en la noche? Para eso quiero hacerles una pregunta y quiero que se concentren antes de responder. ¿Quién es el que viene como ladrón a la medianoche? ¿Cristo o el día? ¿Quién viene como ladrón a la medianoche? ¿Cristo o el día? Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Noten cómo dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá ¿qué? Como ladrón a la medianoche. Pregunto, ¿quién viene como ladrón? ¿Cristo o el día? ¿Leyeron conmigo lo que dice Pablo? El día del Señor vendrá como ladrón a la medianoche. No es Cristo que viene como ladrón. Pregunto, ¿sabemos que Cristo va a venir? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cuándo es que viene? El factor sorpresa, el día que viene como ladrón a la medianoche. Lo que viene como ladrón a la medianoche es el día. ¿Pero cuál día? Para que nosotros entendamos lo que quiere decir el interludio que Cristo hace en Apocalipsis 16:15, tenemos que ver una historia que encontramos en Mateo 24, versículo 37 al 39. Esto es la historia del diluvio. Noten cómo dice aquí Cristo, Mateo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo está haciendo un paralelo. Así como fue en los días de Noé, así será ¿qué? En los días del Hijo del Hombre. Pero vamos a ver qué es lo que pasó en los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto se llama paralelismo. Cristo está diciendo que así como fue allá, será en los días del Hijo del Hombre. Si ustedes notan este versículo o estos versículos, tienen un enigma que si nosotros lo leemos a la carrera, no vamos a captar el mensaje. Si ustedes notan que en estos versículos hay dos astas. Lean conmigo nuevamente. Noten cómo dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta, ahí tenemos el primer hasta. ¿Cuándo encontramos el primer hasta? Hasta el día en que Noé entró en el arca. El primer hasta es cuando Noé entra ¿dónde? En el arca. Busquemos el otro hasta. Y noten cómo dice. Y no entendieron hasta. Otro hasta. ¿Lo conecta con qué? Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo.
Así será la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, adventistas del séptimo día, y concéntrese. ¿Cuándo es que los antediluvianos quedaron condenados y perdidos? ¿Cuando vino el diluvio o cuando Noé entró al arca y se cerró la puerta? ¿Cuándo? Cuando Noé entró al arca y se cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Un ángel de Jehová, que es Cristo. No fue Noé, fue Cristo. Los antediluvianos quedaron perdidos cuando se cerró la puerta del arca. La ejecución vino cuando vino el diluvio. Entre el primer asta y el segundo asta, ¿cuántos días hubieron? 7. Saben, hermanos, por falta de tiempo no puedo profundizar en esto, pero Cristo en su venida se va a tardar 7 días en venir a esta tierra. ¿Sabían ustedes eso? 7 días. Eso es la casi media hora profética que encontramos en Apocalipsis 8:1. Ahora, es interesante que antes de que Cristo venga por segunda vez, también se va a cerrar una puerta. Mateo 24 y Mateo 25 es un sermón profético, un solo sermón profético. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Lo que les expliqué ahora en la mañana, que el griego y el hebreo no tiene capítulos y versículos, sino que es un solo fragmento. El sermón del monte, Mateo 24 con Mateo 25, es el mismo sermón. En ese contexto de hablar de Mateo 24, las señales de la abominación asoladora, de los falsos profetas, de los falsos cristos, de pestes y toda clase de cataclismos que iban a haber en esta tierra, Cristo en ese contexto contó 2 parábolas, la parábola de los talentos y la parábola de las 10 vírgenes. Pero es interesante que la parábola de las 10 vírgenes presenta cómo estaría la iglesia antes de la venida de Cristo. Está representado por 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, hermanos, representan el estado espiritual en que estará la iglesia antes de la venida de Cristo. Y noten que aquí se nota algo interesante. Hermanos, ¿quiénes son las 10 vírgenes o qué representan las 10 vírgenes? Si nosotros analizamos la parábola de las 10 vírgenes, ahí se dice que las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían lámparas. ¿Y cuántas se durmieron? Todas. Y las 10 tenían aceite en sus lámparas. Y las 10 tenían sus lámparas encendidas por un tiempo. ¿Cuál fue el problema de 5? De las 5 insensatas. Es de que no tenían aceite extra. Ahora, es interesante. Nunca vayamos a decir, hermanos, las 5 vírgenes insensatas son impíos, porque son vírgenes, representan una fe pura. No tenían aceite extra, representa a los cristianos que son fieles para tiempo presente, pero cuando venga la crisis van a flaquear, porque no han hecho provisión ni tienen aceite extra para el fin del tiempo. Y quiero decirles, hermanos, que si nosotros notamos en la parábola de las 10 vírgenes, sucede algo. Cuando las 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite extra fueron a comprar, cuando regresaron sucedió algo. Mateo 25, versículo 10 dice lo siguiente: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró ¿qué? La puerta. Pregunto adventistas del séptimo día: antes de que Cristo venga por segunda vez, ¿se va también a cerrar una puerta como los días de Noé? Aquí dice, se cerró una puerta. ¿Cuál puerta se va a cerrar? El cierre de la puerta de la gracia, del lugar santísimo, donde nadie va a poder entrar al santuario, porque se habrá cerrado la puerta del lugar santísimo. Y Cristo viene por segunda vez. Venir como ladrón a la medianoche no se refiere a la segunda venida de Cristo, se refiere a la forma sorpresiva en que Cristo se levantará del lugar santísimo y cerrará la puerta de la gracia. Ese día vendrá como ladrón a la medianoche, y muchos laodicenses los sorprenderá este día que vendrá como ladrón a la medianoche, porque los encontrará desnudos. Note cómo dice esta cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 172, párrafo 1, dice: Jesús nos ha dejado estas palabras:
Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Pero cuando venga de repente, no nos halle durmiendo. ¿Cómo estará la iglesia antes de que cierre la puerta de la gracia? Dormida. ¿Cuándo es que el ladrón entra a robar? Cuando todos están, ¿qué? Dormidos. Pero no todos están dormidos. Si ustedes notan la parábola de las 10 vírgenes, hubo alguien que dijo, allí viene el esposo. ¿Oyeron, hermanos? O sea, aunque la iglesia está dormida, siempre hay hermanos que están alertando a la iglesia. Están diciéndole, allí viene el esposo. ¿Ha notado usted eso? Que allí en la parábola alguien dijo, allí viene el esposo. Velad, para que cuando venga de repente no los haya durmiendo, dice. Y a lo que vosotros digo, a todos los digo, velad pues. Y cita Marcos 13, 35 al 37. Y noten cómo dice la cita. Estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá al amanecer, no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere esto? Dice ella. ¿A qué tiempo se refiere? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrarse con su pueblo. No, no es a eso que se refiere. Sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se vista de atavíos de venganza, o sea, reales. Y cuando se promulgue el decreto que dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea que venir como ladrón a la medianoche es cuando se cierra la puerta de la gracia sorpresivamente. Muchos laodicenses que están dormidos, este día los encontrará que como ladrón, y los encontrará que desnudos. Ahora, pero ahora necesitamos, ¿qué significa estar desnudo en profecía? Porque si estamos desnudos, vamos a estar del lado del enemigo y vamos a ser perseguidores. Si estamos vestidos, para que no vean nuestra vergüenza, significa que estamos salvos. Saben de que hay palabras que casi se parecen, pero no son las mismas. Si usted dice, casi me salvo, es que está ¿qué? Perdido. Pero si usted dice en el cielo, por poco me condeno, es que está ¿qué? Salvo. Tremendo, hermano. ¿Qué significa en profecía estar desnudo? Saben, hermanos, el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del libro de Génesis. Si usted quiere hacerse poderoso en las profecías de Apocalipsis, tiene que conocer mucho del libro de Génesis, porque más de 1000 referencias que encontramos en Apocalipsis vienen del libro de Génesis. Para saber qué significa estar desnudo, hay que conocer de dónde Juan tomó prestado este simbolismo. Y quiero decirles, hermanos y amigos, antes de iniciar a estudiar qué significa el término estar desnudo, y quiero decirles con todo mi corazón, ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. ¿Oyeron cómo dije? Esta es la iglesia remanente. ¿Cuántos creen eso? Esta es la iglesia de la profecía, la iglesia adventista el séptimo día. Y lo digo por convicción. Antes de entrar a la iglesia adventista me tuve que devorar todo el espíritu de profecía y todas las creencias y doctrinas de la iglesia adventista para saber de que la iglesia adventista era la verdadera, porque si no, no iba. Me devoré los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, los Hare Krishna, los Saibaba, todas las religiones, me las devoré. Cuando llegué con los adventistas me convencí que la iglesia adventista es la iglesia de la profecía. Tremendo, hermano. Estoy seguro y plenamente que la iglesia adventista es la iglesia de la profecía, la iglesia verdadera del tiempo del fin. No cabe duda de eso. Pero ser miembro de la iglesia no me garantiza la salvación. ¿Oyeron cómo dije?
Usted puede ser miembro de la iglesia adventista y estar condenado. ¿Oyeron cómo dije? Usted puede ser un miembro activo de la iglesia, pero para Dios es un hijo del diablo. Dice Elena de White, una cosa es tener nuestros nombres escritos en los libros de la iglesia y otra cosa es tener nuestro nombre escrito en los libros de la vida. Muchos, aunque aparentan ser cristianos, no viven en conexión con Cristo. Tremendo, hermano. ¿Saben, hermanos, dónde está la mayoría de los que se van a salvar? ¿Dónde? En Babilonia. Por eso, hermano, yo siempre explico, hermano. Una vez saliendo yo de la iglesia de la Esperanza, se acerca un hermano de la iglesia bautista y me dice, hermano, véngame. Y ustedes me dicen, ¿por qué hablan mucho de la iglesia católica y de la iglesia y de nosotros como evangélicos los llaman hijos de la ramera? Y yo le expliqué, mire, hermano, nosotros cuando hablamos de esa manera, nosotros no estamos atacando a las personas, sino que al sistema de falsa religión. No estamos hablando mal de las personas, sino que hablando mal del sistema. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo le expliqué eso al hermano, el hermano dijo, ok, entonces hoy entiendo a qué se refieren. Porque es de aclarar a las personas que nosotros no atacamos a las personas cuando hablamos de la gran ramera, cuando hablamos de Babilonia, cuando hablamos de las hijas de la ramera. No estamos hablando de las personas ni atacando a las personas, sino que estamos hablando del sistema de falsa religión. Porque la mayoría de hijos de Dios, ¿dónde están? En Babilonia. Ser miembro de la iglesia no me garantiza la salvación. ¿Qué significa en profecía estar desnudo? Porque, hermanos, para yo estar firme cuando venga el Armagedón, solamente estando vestido es que voy a poder resistir cuando venga el Armagedón. Por lo tanto, hermanos, es necesario conocer qué significa estar desnudo en profecía. Porque noten cómo dice el versículo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es de vital importancia para que Cristo haga esta interrupción. Es de vital importancia. Porque ¿a quiénes le van a caer las plagas? A los que están desnudos. ¿Quiénes van a ser engañados por Satanás? Los que están desnudos. Entonces hay que saber qué significa estar desnudo. ¿Saben de dónde viene esta terminología? De Génesis capítulo 2 versículo 25. Agarren la Biblia. Hablando de Adán y Eva, dice así: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cómo estaba Adán y Eva? Desnudos, pero no se avergonzaban. Pero Apocalipsis dice que no vean tu vergüenza y te hayan desnudo. Pero aquí vemos de que Adán y Eva estaban desnudos, pero no sé qué, avergonzaban. Pero noten qué interesante. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que pasó? Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora conocieron que estaban desnudos, pero que no estaban desnudos antes. ¿Captaron? ¿Cómo estaban al principio, antes de la caída? Desnudos, pero no se avergonzaban. Cuando pecaron, conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Y cosieron hojas de higuera, significa que se avergonzaron al verse desnudos. Parece que la Biblia se contradice. Porque Adán y Eva antes estaban desnudos, pero hoy vinieron a ver que estaban desnudos y se avergonzaron. ¿Y por qué antes no se avergonzaban? Si también estaban desnudos. Ahora, este mensaje, hermanos, lo podemos entender solamente a la luz del espíritu de profecía. El espíritu de profecía lo que hace es ampliar el texto bíblico como un microscopio. Explico. Han habido
¿Han visto ustedes hermanos apóstatas, hermanos adventistas, apóstatas que dicen así, que no creen en el espíritu de profecía? Hermanos apóstatas. Si usted tiene en su iglesia un hermano que no cree en el espíritu de profecía, no le dé pero ni de diácono privilegio, ni mucho menos de anciano. No sirve para nada, es un ignorante de nuestras creencias y doctrinas. Explico. Los hermanos que atacan el espíritu de profecía, igual como el protestantismo, es porque desconocen cuál es la función del espíritu de profecía. El espíritu de profecía, la función no es quitarle a la Biblia, ni meterle, ni añadirle a la Biblia. El objetivo del don de profecía es ampliar el texto bíblico como un microscopio. ¿Para qué sirve un microscopio? El microscopio hace ver cosas que no se pueden ver a simple vista. El microscopio no le añade ni le quita, sino que lo que hace es que ampliar. Por eso es que el espíritu de profecía tiene que ser el microscopio de Dios. Amplía. El espíritu de profecía dice de que antes de la caída Adán y Eva estaban desnudos respecto a vestiduras artificiales, pero estaban vestidos con un manto de luz. ¿Me doy a explicar? Estaban desnudos en el sentido de que no llevaban ropa como la que tenemos en este momento nosotros, pero estaban vestidos porque los cubría un manto de luz. Noten cómo dice esta cita, Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 1, dice: la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, estaba rodeado de una envoltura de luz y gloria como la que rodean a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, esta vestimenta de luz continuó revistiéndolos. Cuando cayeron, esta envoltura de luz que los rodeaba desapareció. Pregunto, hermano, ¿los ángeles se visten? Sí. ¿Dios se viste? Sí. ¿Cuál es la vestimenta de Dios y los ángeles? Porque esa clase de vestimenta era la que cubría a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva cayeron, esa vestimenta de luz desapareció. La pregunta es, ¿Dios se viste? Sí. ¿Sabían ustedes que Dios se viste? ¿Quieren leerlo en la Biblia? Noten cómo dice, Salmo 104, versículo 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿De qué es la ropa de Dios? De luz y gloria. Esta misma ropa cubría los cuerpos de Adán y Eva. Cuando pecaron, esta envoltura de luz y gloria desapareció de los cuerpos de Adán y Eva, y es que se vieron desnudos. Pero aquí hay algo más interesante. Según la Biblia, dice en Génesis 3, versículo 10 al 12, aquí vemos un misterio que lo vamos a descifrar. Génesis capítulo 3, versículo 10 al 12 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Adán y Eva tuvieron miedo, por eso se escondieron, porque estaba desnudo y me escondí. Pero si ustedes notan, Adán y Eva se había hecho delantales de hojas de higuera. Pero ¿por qué se seguían escondiendo? Supuestamente estaban ya cubiertos con hojas de higuera, pero se seguían escondiendo. Me escondí porque tuve vergüenza. Y dice así: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos un misterio. Si Adán y Eva ya estaban cubiertos con hojas de higuera superficialmente, pero si aún se sentían vergüenza y se seguían escondiendo y tenían miedo, significa que la desnudez era más profunda que lo externo. ¿Me voy a explicar, hermano? Porque aún se seguían, ¿qué? Escondiendo, a pesar de que ellos se habían hecho, ¿qué? Delantales de hoja de higuera. Les explico, hermano. El manto de luz que tenía Adán y Eva en su cuerpo físico representaba también pureza y carácter. Adán y Eva, cuando fueron creados, reflejaban el carácter de Dios, pureza y santidad. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, perdieron el manto de luz que los cubría externamente y su carácter se perdió. Ya no reflejaban el carácter de Dios, sino que el carácter del pecado. ¿Me doy a explicar? Aunque Adán se había cubierto con hojas de higuera, esa desnudez era más profunda porque tenía que ver con una desnudez también espiritual. O sea que Adán y Eva, cuando pecaron, perdieron los dos mantos, el manto de luz y el manto espiritual, que era el carácter. Ambos mantos se perdieron. Pero si ustedes notan, la Biblia dice en Génesis 3:21 que para cubrir esa desnudez, Dios tuvo que hacer algo. Y esto lo encontramos en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Interesante. Esto sí los vistió. No era suficiente las hojas de higuera. Hermanos y amigos, este versículo ha tenido muchas interpretaciones. Muchos sostienen de que estas pieles eran pieles de tejones, porque el santuario en la carpa tenía pieles de tejones. Pero la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué clase de pieles eran estas? Tuvieron que ser por lo menos dos animales, porque dice pieles, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Cómo sabemos qué clase de pieles eran? Apocalipsis 13:8 dice: y adoraron todos los moradores de la tierra, está hablando de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué pieles eran esas? Pieles de cordero. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Qué simbolizan esas pieles de cordero? ¿Quieren saber, hermano, qué simboliza esa piel de cordero? Isaías 61, versículo 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esas pieles de cordero representan la justicia de Cristo. Solamente la justicia de Cristo podía descubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué significa entonces estar desnudo en profecía? Cuando la Biblia dice que Cristo vendrá como ladrón a la medianoche y hay que velar para no estar desnudo, es porque muchos laodicenses los va a encontrar el cielo de la puerta de la gracia desnudos, o sea, sin la justicia de Cristo. Estarán sin Dios y sin esperanza. Estar desnudo en profecía representa estar sin la justicia de Cristo. Por eso es que se hace esa introducción en Apocalipsis, porque la única forma de estar firmes cuando venga la crisis final es estar vestidos con la justicia de Cristo. Porque si estamos sin Cristo, aquel día que venga como ladrón a la medianoche los va a sorprender. Si nosotros estamos con Cristo, hermanos, no importa a qué hora nos sorprenda ese día cuando se cierre la puerta de la gracia, porque nosotros estamos confiados porque tenemos la justicia de Cristo.
hermano, significa que cuando venga este tiempo y se cierre la puerta de la gracia, muchos adventistas estarán desnudos, estarán sin la justicia de Cristo. Ahora, hay algo que es muy interesante. ¿Sabía usted, hermano, que con Cristo se restauran los dos mantos? El externo y el interno. ¿Cuál manto es el que se restaura primero? El interno, el carácter. ¿Sí? Según la Biblia y según el Espíritu de Profecía, ¿qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter. O sea que el manto que se restaura primero a través de Cristo es el carácter. La justicia de Cristo imputada en nosotros. Pero también Dios tiene que restaurar el manto de justicia externo, porque también se perdió con la entrada del pecado. Pregunto, hermano, en la tierra nueva, ¿cuál será nuestra ropa? ¿Será que así lo vamos a vestir, como estamos aquí vestidos en este momento? ¿Cómo lo vamos a vestir? También con ropa de luz. O sea que Dios va a restaurar todo de nuevo. Lo que se perdió con la entrada del pecado, Dios lo restaura a través de Cristo. Pero primero restaura ¿qué? El manto interno, el carácter. En la tierra nueva los redimidos tendrán un manto de luz. ¿Dónde dice eso? Según el apóstol Pablo, 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que lo primero que Dios restaura en nosotros es el carácter, la imagen de Dios en nosotros, porque eso se perdió con el pecado. Pero ¿saben algo interesante? Según Apocalipsis, los redimidos, su vestidura será ropa blanca como la luz. En el griego es ropa blanca como la luz. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. ¿Qué significa eso, hermano? Tener el nombre de Dios en su frente. Carácter, el sello de Dios que se implanta en el carácter. Pero ahora noten como dice Apocalipsis 7:9, hablando de la gran multitud, que por falta de tiempo no puedo explicarles, hermanos, que la gran multitud y los 144,000 es lo mismo, visto desde dos perspectivas diferentes. En Apocalipsis 7 se oye el número, se hace un censo antes de entrar a la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Ya cuando Juan ve a la gran multitud, son los mismos 144,000 que salieron victoriosos de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Lo mismo que Juan oye es lo mismo que ve. Y aquí se dice en Apocalipsis 7:9 dice: después miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos y lengua, y estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos ¿con qué? Ropas blancas y con palmas en la mano. O sea que en el cielo nuestra vestidura también será ¿qué? Como la que tenía Adán y Eva, vestiduras blancas, vestiduras de luz. En Apocalipsis 7:13 dice lo siguiente: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y ahí se dice que son los que han salido de la gran tribulación, la grande en el griego, y es lo mismo que el tiempo de angustia de Jacob. Los únicos que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob son los 144,000. Y el apóstol Juan ve a los 144,000 ya con vestiduras blancas, victoriosos, que han vencido por la gracia de Cristo a la bestia, el dragón y al falso profeta. Hermanos, como decimos al principio, de nada sirve que nosotros seamos miembros de la iglesia si cuando venga el cierre de la puerta de la gracia estemos desnudos. De nada sirve. Lo que yo he llegado a entender, hermanos, estudiando las profecías, es de que de nada sirve, o noten lo que voy a decir, de nada sirve que nosotros los empapemos de conocimiento, conozcamos al derecho y al revés las profecías de Daniel y Apocalipsis, y nos perdamos y estemos sin la justicia de Cristo. Eso es lo que quiere enseñar Dios cuando interrumpe al ángel en las plagas y dice:
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Lo que quiere decir Cristo aquí, que nos preparemos como pueblo de Dios, que nos aseguremos estar con Cristo, porque los únicos que van a poder salir vencedores cuando venga la crisis en esta tierra serán los que estén vestidos con la justicia de Cristo. Por eso es que este versículo es el más importante de la Biblia. Y Dios lo dice, por eso es que en algunas Biblias está de rojo. Cristo está diciendo, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo. Asegurémonos de eso, hermanos, de que no estemos desnudos. Asegurémonos cada día de estar unidos con Cristo, porque eso es lo que garantiza nuestra salvación. Conocer las profecías es bueno, pero siempre y cuando estemos con la justicia de Cristo, porque lo contrario lo vamos a perder. ¿Saben que el apóstol Pablo dijo? No puede ser que yo haya sido heraldo para otro y venga a ser yo mismo eliminado. Tremendo, hermanos. Usted puede tener 40 años, estar en la iglesia adventista y puede estar perdido. Usted puede ser pastor, anciano, erudito y diácono, puede estar perdido. Porque lo que garantiza mi salvación es estar vestido con la justicia de Cristo. Eso es lo que me garantiza. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cuando nosotros nos jactemos que somos la iglesia verdadera. Tengamos cuidado, hermano, porque la mayoría del pueblo de Dios está allá afuera, que van a entrar a ocupar nuestro lugar. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y podamos siempre vivir unidos a Cristo por la fe, y que siempre estemos vestidos con esa justicia, porque de esa justicia depende que nosotros salgamos más que vencedores en el tiempo de la crisis final, hermanos. Hermanos, lo que se avecina sobre este mundo es terrible, hermano. El Espíritu Profecía dice que no hay pluma fecunda que pueda describir lo que va a pasar en el tiempo del fin. No se puede describir. Lo que viene va a ser terrible. Dice el Espíritu Profecía de que Dios va a llamar al sueño, al descanso, a la muerte, a muchos miembros de iglesia, porque no van a soportar la crisis que viene. Por eso es que nunca es bueno orar por la persona con el objetivo de que se sane. Siempre hay que orar, pero hay que decir, hágase tu voluntad. Porque es posible que Dios esté llamando a ese hermano porque no va a soportar la crisis que viene. Y Dios va a mandar a llamar aún hasta bebés que se van a morir porque no van a soportar la crisis, dice Elena de White. Niños que se van a morir antes de que venga esta crisis porque no van a soportar. Y hermanos, por eso es que dice Elena de White que no es bueno que las hermanas estén saliendo tanto embarazadas. Tremendo, hermano. Hay de la mujer encinta. Hay hermanas que solo en eso pasan haciendo. Sí, lo que se vecina, hermano, pobrecitos los niños van a sufrir. Tremendo, hermano. Dios va a llamar a la muerte a muchos niños antes de que venga esta crisis. Y dice ella, veremos a nuestros niños en las mansiones celestiales. Ahí van a estar. Si usted tiene algún hijo que se le murió como bebé, Dios se lo va a dar en la resurrección. Ahí van a ver. Pero dice Elena de White también que ella vio, dice, en el primer escrito dice, vi a bebés que no estaban sus padres ahí. ¿Qué pasó? ¿Ah? Y dice que los bebés tenían alas, dice, con alas trepaban, dice, para comer del árbol de la vida. ¿Cuántos han leído esa cita en primer escrito? Se van a salvar solamente los bebés. ¿Y qué pasó con los papás? Misterio va. Es un misterio. Pero sí, ella dice eso, con la crisis que viene sobre este planeta, es terrible, hermanos. No se puede describir lo que va a pasar sobre este planeta. El diablo se va a levantar con una grande ira contra el pueblo de Dios. Y solamente los que estén con Cristo, vestidos con la justicia de Cristo, van a poder salir vencedores, hermanos. Porque va a haber un momento donde el pueblo de Dios se le va a quitar toda ayuda terrenal. Vamos a ser odiados. Vamos a ser perseguidos. La pregunta es, humanamente, ¿cómo vamos a poder soportar esa crisis? Dígame. Cuando venga el Armagedón, cuando todos los poderes políticos y religiosos nos anden persiguiendo como que si fuéramos criminales, saliendo en la noticia como criminales,
buscándonos en las montañas como perros. ¿Cómo haremos para soportar esa crisis? Cuando nuestros propios familiares se nos van a volcar encima, cuando nuestros propios hermanos que nos gozamos un día en la iglesia van a andar como enemigos encarnizados buscando volar cabeza, dice Elena de White en Conflicto de los Siglos. ¿Cómo le haremos para soportar eso, hermano? Dígame. Tengo que estar con la justicia de Cristo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Job pudo vencer y nunca lo blasfemó? ¿Por qué creen? Estaba con la justicia de Cristo. Tremendo, hermano. ¿Por qué creen ustedes que los 3 hebreos no murmuraron y no tutubiaron? Oh rey, aunque Dios nos defienda o no nos defienda, no adoraremos tu imagen, carácter. Estaban seguros en quién habían creído. Y hoy, hermano, nosotros somos tan canalla. Busque la palabra que significa canalla en el diccionario. Porque un hermano no nos dio la mano y ya no venimos a la iglesia. Tremendo, hermano. Por pequeñeces cosas ya venía, no, ya no quiero ir a la iglesia, me voy a ir para otra, ya andamos como que si fuéramos aves sin nido, brincando. Imaginen lo que viene para el pueblo de Dios. El que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Lo que se vecina para el pueblo de Dios es terrible, hermanos. Vamos a ser perseguidos y odiados por todas las gentes por causa de mi nombre, dijo Cristo. La pregunta es, ¿estamos preparados nosotros para ese día? Yo les hago una pregunta, hermano, para terminar. ¿Ustedes creen de que el papado, la Iglesia Católica, no sabe que nosotros existimos? ¿Creen que no saben que existimos? ¿Saben quiénes son los que leen más los libros de Elena de White? Los jesuitas y los sacerdotes católicos. Pregúnteme a mí. Una vez fui a la casa de un sacerdote que era amigo y le voy viendo en su biblioteca, bárbaro, como 10 libros de Elena de White. Y otros adventistas que ni los conocen. Los jesuitas son los que más leen los libros de Elena de White. Conocen nuestro mensaje, nuestra doctrina. Hay un libro que se llama, de los católicos, que se llama Defiende tu fe, donde atacan a toda la iglesia protestante. Saben que de los adventistas no hablan mal. Saben de que tenemos un mensaje sólido. El papado nos conoce a nosotros, hermanos. Sabe quiénes somos y sabe qué mensaje predicamos. La pregunta del millón es, ¿por qué es que entonces no estamos siendo perseguidos? ¿Ah? ¿Por qué no somos perseguidos? ¿Ah? Ahí oí ¿quién está hablando ahí, hermano? Amén, así es, hermana, así exactamente. Así es, hermano. Oigan bien, hermano. Dice el libro Conflicto de los Siglos, en la página 50, tema La fe de los mártires, dice que la persecución no ha venido sobre la iglesia es porque la iglesia está igual que el mundo. Tremendo, hermano. Ya no nos distinguimos. Vestimos como el mundo. Y ahí va a quedar grabado, hermano. Esto es una gran verdad. Yo he caído mal muchas veces por decir la verdad, hermano. Hermano, si allá afuera dice el catolicismo, Día de las Madres, ¿qué dice la iglesia adventista aquí? ¿Ah? Hay que celebrar el Día de las Madres. Allá el catolicismo celebra la Navidad, ¿qué decimos también nosotros aquí? ¿Ah? Allá las impías se visten con minifaldas y andan todas maquilladas, que también queda en la iglesia. Entonces dice el papado, ¿para qué los voy a perseguir si están igual que el mundo? Están igual que nosotros. Sí, tienen un mensaje sólido. Yo sé que tienen un mensaje sólido. Pero no tiene fuerza porque no lo viven. Despierten la piedad primitiva y verán cómo se encienden los fuegos de la persecución, dice Elena de White. Igual que el mundo.
Oye, hermano, no se puede hablar un tema de la indumentaria cristiana, cómo hay que vestirnos como cristianos. Y salen diciendo, ¿saben cómo dicen? Este hermano es un legalista y un fariseo, es un disidente. Tremendo. Pero vayan a ver ahora que cuente un chiste uno, que cuente historia. Le encanta eso. Hasta le dan grandes privilegios en la iglesia. Estamos igual que el mundo, no hay oposición. ¿Y qué dijéramos de la comida? Lo mismo que come el mundo, nosotros comemos también. Hay adventistas que no han dejado las comidas inmundas y no han dejado la Coca-Cola todavía. Tenemos un mensaje sólido de la reforma pro salud, pero no lo vivimos. ¿Para qué el diablo lo va a perseguir? Si los tengo en la mano, dice. Busquen en mi canal un tema que se llama El dragón en la iglesia, donde hablo de una conversación que Elena de White escuchó del diablo con sus demonios. Está en Testimonios para los Ministros, página 472. Lo que el diablo iba a hacer con la iglesia adventista para que la iglesia adventista no predicara el mensaje de los 3 ángeles. Lo mismo que está pasando actualmente en la iglesia, el dragón en la iglesia. Entonces, es claro, así como estamos, seamos sinceros, hermanos, si Cristo viene y se cierra la puerta de la gracia, nos perdemos. Estamos repitiendo la misma historia de Israel. Gran apostasía en la iglesia, gran rebelión. Estamos igual que el mundo y no despierta, no hay oposición. Estamos sin la justicia de Cristo. No es broma, hermanos. Este mundo está por colapsar. Cristo viene muy pronto. Y como iglesia tenemos que conocer los tiempos en que estamos viviendo. Y tenemos que preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo. Ya no es hora, hermano, estar entreteniendo a la iglesia. Ya no es hora de estar predicando otros temas que no tienen nada que ver con la verdad presente. Es hora de anunciar estos temas y predicar, porque Cristo viene pronto, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Hermanos, debemos de despertar antes de que sea demasiado tarde. Y no nos enojemos, hermanos, con estos temas. Son temas que como iglesia los necesitamos. ¿Sí o no, hermano? Porque el texto es claro. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Hermano, Dios les bendiga. Espero que este estudio le haya servido de bendición y podamos hacer un examen de conciencia cada uno de nosotros, cómo estamos con Dios y poder depender de Dios cada día. Dios les bendiga.